Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a empezar la clase sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Nos ponemos en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines con el Espíritu Santo para que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria. Ponemos esta clase en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, un saludo especial para la Legión de María. Ánimo con toda la Legión de María a estar siempre muy unidos a la Virgen nuestra Madre. Hoy tenemos nuestra clase del Catecismo de la Iglesia Católica, donde vamos a hablar de lo que nos dice la Iglesia a través del Catecismo en los números 571 al 594. Comenzamos con la clase. Vamos a preguntarnos cuál es el contenido de los números 571 al 594 del Catecismo. En estos números se nos habla de la relación entre Jesús e Israel. Hay una relación entre Jesús e Israel. ¿Y por qué hay una relación entre Jesús e Israel? Porque Jesús, ¿de qué raza era? Jesús era de raza judía. Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero hombre, Jesús tenía una raza. Jesús era del pueblo de Israel. María Santísima, nuestra madre, era una mujer judía. Y el catecismo de la Iglesia Católica, en los números 571 al 594, nos presenta la relación entre Jesús e Israel. ¿Cómo explica el catecismo de la Iglesia Católica la relación entre Jesús e Israel? Con 3 puntos. Ustedes son muy inteligentes, van a captar la idea. La relación entre Jesús y la ley, la relación entre Jesús y el templo, la relación entre Jesús y la fe judía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos explica la relación entre Jesús y el pueblo de Israel, señala la relación entre Jesús y la ley, la Torá, la relación entre Jesús y el templo, la relación entre Jesús y la fe judía, que como ya hemos enseñado es una fe monoteísta. Por lo tanto, hay 3 palabras: ley, templo y monoteísmo. ¿Cuál es la relación de Jesús con la ley? ¿Cuál es la relación de Jesús con el templo? ¿Cuál es la relación de Jesús con el monoteísmo? Las respuestas a esas 3 preguntas son explicadas por el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante explicar la relación entre Jesús e Israel? Porque de esta forma aprendemos que Jesús lleva a su plenitud el Antiguo Testamento. Les hago una pregunta. Con regalo, un librito. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Quién escribe primero? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? La primera persona que escriba se gana un librito de bolsillo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Si nosotros vamos a estudiar la relación entre Jesús e Israel,
es porque tenemos que ver cómo en el Antiguo Testamento hay promesas que se cumplen en Jesucristo. Nuestra hermana Elia ha acertado 46 libros. Muy bien, nuestra hermana Elia, un saludo para todos los feligreses de Cristo sacerdote. Muy bien. Nuestra hermana Elia ha señalado correctamente 46 libros. Los 46 libros del Antiguo Testamento anuncian a Cristo. Por eso es importante darnos cuenta de la relación entre Jesús e Israel. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 576. Parecería que Jesús actúa contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, pero no es así. Contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas y para los fariseos según la interpretación de la tradición oral, contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, contra la fe en el Dios único cuya gloria ningún hombre puede compartir. Para muchos judíos, Jesús actuaba en contra de las instituciones de la antigua alianza. Daba la impresión que Jesús iba contra la ley, contra el carácter central del templo, contra la fe en el Dios único y verdadero. Pero no es así como veremos en esta clase. Jesús va a ser respetuoso con las instituciones del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento anuncia a Jesucristo. ¿Qué relación hay entre Jesús y la ley? No se olviden los 3 puntos que vamos a ver. Jesús y la ley, Jesús y el templo, Jesús y el monoteísmo. ¿Qué relación hay entre Jesús y la ley? Jesús no elimina el decálogo. El decálogo tiene validez. Los 10 mandamientos no son eliminados por Jesucristo. Jesús trae la plenitud de la ley. Jesús nos enseña que los 10 mandamientos se resumen en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y Jesús trae la gracia para cumplir la ley. Por lo tanto, Jesús no va contra la ley, entendida la ley sobre todo como el decálogo. Jesús trae la plenitud de la ley. Jesús mismo es la ley. Nosotros no somos cumplidores de un catálogo. Nosotros somos discípulos de Jesús, seguimos a Cristo y porque seguimos a Cristo vivimos en la santa ley de Dios. Y Jesús trae la gracia para cumplir la ley. Necesitamos de la gracia para cumplir la ley. Y Jesús trae el Espíritu Santo nos transforma para cumplir la ley de Dios. Por tanto, Jesús no elimina el decálogo, Jesús trae la plenitud de la ley, Jesús trae la gracia para cumplir la ley. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón. Jeremías 31:33. Del siervo quien, por aportar fielmente el derecho, Isaías 42:3, se ha convertido en la alianza del pueblo. Isaías 42:6. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 580. Jesús trae la plenitud de la ley. Gracias a Jesucristo, la ley de Dios ya no es una cuestión exterior. Jesús trae el Espíritu Santo y el Espíritu Santo graba en nuestros corazones la ley de Dios. Jesús nos unge con el Espíritu Santo para vivir en la santa ley de Dios. Por eso necesitamos dejarnos ungir por Cristo y su Espíritu, que es el Espíritu Santo.
Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley. Gálatas 3:13. En la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley. Gálatas 3:10. Porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Hebreos 9:15, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 580. Queridos hermanos, Jesús cumple la ley. Él mismo se hace maldición de la ley, porque la ley en el Antiguo Testamento decía, maldito el que cuelga de un madero. Jesús cumple la ley. Jesús es respetuoso con la ley, pero al mismo tiempo la lleva a su plenitud, enseñándonos que Él es la ley. Cristo es nuestra ley. Queridos hermanos, el cristianismo es el encuentro con Cristo. Si tú te has encontrado con Cristo, podrás vivir cada uno de los mandamientos del Decálogo. Cristo es la ley. Jesús no viene a eliminar el Decálogo. Jesús trae la gracia para cumplir cada uno de los mandamientos. Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó, de tal modo que reveló su hondo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 592. Queridos hermanos, la ley del Sinaí, el Decálogo, no ha pasado de moda. No podemos pisotear la santa ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a nuestros padres, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros, no codiciar los bienes ajenos. El Decálogo es llevado a su plenitud por Jesús. Porque Jesús nos enseña que todo se resume en el amor a Dios y al prójimo, y Jesús nos da la gracia, el Espíritu Santo, para vivir en la santa ley de Dios. Todos los mandamientos son importantes. Por eso no es correcto decir, yo no me confieso porque no robo ni mato. ¿Qué? ¿Estás esperando robar un banco o matar a tu suegra para confesarte? Los mandamientos no son 2, son 10. Jesús nos enseña que la ley de Dios hay que cumplirla. Y Jesús nos da la gracia, nos unge con el Espíritu Santo para cumplir cada uno de los mandamientos de la santa ley de Dios. Segundo punto, el templo. Hemos visto Jesús y la ley. Ahora vamos a ver Jesús y el templo. Jesús respetó el templo de Jerusalén. Jesús fue respetuoso con el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó cuando Jesús tenía 12 años? Jesús hizo una santa travesura. La Virgen Santísima y San José lo buscan. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo de Jerusalén, dando cátedra a los doctores y maestros. Jesús fue respetuoso con el templo. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Jesús vio cómo habían convertido el templo en un mercado? Jesús tiene la santa ira y expulsó a los vendedores del templo, porque hay que respetar la casa de Dios. Pero al mismo tiempo Jesús se reveló como el templo definitivo. Jesús es el templo definitivo. ¿Y por qué Jesús es el templo definitivo? Porque el templo de Jerusalén era el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo. El templo es el ámbito del encuentro entre Dios y los hombres. Pues en Jesucristo se une lo divino y lo humano. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y vamos a lo divino a través de la humanidad de Jesús. Jesús es el templo definitivo.
Por eso, si vivimos con Cristo, por Cristo y en Cristo, estamos unidos al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús es el templo definitivo. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. Lucas 2, 22 al 39. A la edad de 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Lucas 2, 46 al 49. Durante su vida oculta, subió ahí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén, con motivo de las grandes fiestas judías. Todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 583. Nuestro Señor Jesucristo fue muy respetuoso del templo. También nosotros tenemos que respetar el templo, la casa de Dios. Uno va al templo a conversar con Dios, no a conversar con los que están a nuestro lado. A veces da ganas de entrar al templo con una jaula para las cotorras. Hay que guardar silencio. Cuando entramos a un templo católico, lo primero es ver el sagrario y hacer la genuflexión, es decir, colocar la rodilla derecha en el suelo. Hay que cuidar la forma en que vamos vestidos. No vamos a la playa o a una piscina. Hay que cuidar las posturas, etcétera, etcétera. Jesús fue respetuoso del templo. Y Jesús es el templo definitivo. Jesús subió al templo como el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se había convertido en un mercado. Mateo 21:13. Si expulsa a los mercaderes del templo, es por celo hacia las cosas de su padre. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Salmo 69:10. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Hechos 2:46, Hechos 3:1, Hechos 5:20 y Hechos 5:21. Todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 584. Qué importante es respetar el templo. Jesús fue respetuoso con el templo, sabiendo que Él es el templo con mayúsculas. Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio. Anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 593. Queridos hermanos, ¿quién es el templo con mayúsculas? ¿Quién es el templo definitivo? Jesucristo, su santísima humanidad, su cuerpo santísimo, glorificado, resucitado. Es lo más sagrado en cuanto podemos hablar en el plano humano. La santísima humanidad de Jesús es el camino hacia lo divino. Vamos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Y la santísima humanidad de Jesús es el templo definitivo. Contemplemos siempre la santísima humanidad de Jesús. Él es el templo definitivo. Si estamos con Cristo, estamos en comunión con el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo.
Jesús es el templo con mayúsculas. Vamos ahora con el tercer punto, el monoteísmo, la fe de Israel. ¿Qué relación hay entre Jesús y la fe de Israel? Los israelitas, los judíos, eran monoteístas. ¿Qué significa fe monoteísta? Significa creer en un solo Dios. La fe monoteísta significa creer en un solo Dios. Jesús predica que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo enseñó que Él es el Hijo del Padre. Jesús revela un Dios cercano y misericordioso, un Dios que es Padre. Él es el Hijo y Jesús nos envía el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús habla de un solo Dios, no cambia la fe monoteísta, pero al mismo tiempo Jesús se revela como el Hijo del Padre, como el Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso fue un escándalo, sobre todo para los fariseos. ¿Cómo es posible que esté diciendo que Él perdona pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Jesús se muestra como el Dios cercano, el Dios amigo, el Dios misericordioso. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Lucas 5:32. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 588. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Si todos somos pecadores, si alguien no se considera un pecador, significa que no necesita de Cristo. Queridos hermanos, Jesús ha venido por los pecadores, por nosotros. Jesús se acercó a los publicanos, a los pecadores, y eso escandalizó a los fariseos. No podemos ser fariseos. Si tú ves que una persona que exteriormente se muestra pecadora y entra a la casa de Dios, tienes que alegrarte en vez de criticar. No podemos caer en el fariseísmo. Ni tú ni yo somos juez de los demás. Deberíamos alegrarnos si va al templo una persona pecadora pública. Rezar para que se confiese, se acerque a Dios. Jesús nos ha marcado el camino. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a los pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Juan 9, 40 al 41. Eso lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 588. Los fariseos, la gran mayoría, se creían impecables. Hermanos, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Y en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Así que nadie debe considerarse impecable. No podemos ser como los fariseos que se creían, un buen porcentaje de ellos, impecables. La iglesia no es un club de impecables. Somos pecadores. Necesitamos de Cristo. Pero somos pecadores que nos queremos convertir.
Somos pecadores que queremos convertirnos. Porque no basta decir soy pecador. Tengo que luchar contra el pecado. Acoger la gracia de Dios. Jesús se escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 589. Jesús se escandalizó porque mostró un Dios misericordiosísimo. Jesús se escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Jesús se mostró como el Dios amigo, cercano, tierno, que busca al pecador para que se convierta y tenga vida. Jesús comparte la mesa con los pecadores y de esa manera nos enseña que Él quiere hacernos participar de su vida. Jesús nos quiere cambiar la vida. Déjate tocar por Cristo. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice la verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 589. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje donde hacen que un paralítico se encuentre con Jesús? Unos amigos de este paralítico hacen el esfuerzo de subirlo al techo, hacen un hueco en el techo y bajan a su amigo, porque la casa estaba llena de gente, de tal manera que este paralítico se encontrara con Jesús. Jesús lo primero que le dice al paralítico es: hijo, tus pecados quedan perdonados. Y los fariseos se escandalizan. Sí, se escandalizan. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces aquí tenemos dos alternativas. O Jesús está blasfemando, se hace Dios cuando no es Dios, o Jesús dice la verdad. Y Jesús perdona los pecados porque de verdad es el Emmanuel, Dios con nosotros. Queridos hermanos, Jesús es Dios hecho hombre. Dios que perdona, Dios que acoge, Dios que tiene misericordia, Dios que tiene ternura por los hombres. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estas palabras de Jesús son verdaderas, porque Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús perdona los pecados a este paralítico y luego lo hace caminar. ¿Qué le dice? ¿Se acuerdan? Luego de que le perdona los pecados, Jesús le dice a este paralítico: toma tu camilla y vete a tu casa. Hay una traducción que dice así: toma tu lecho y vete a tu casa. Y un padrecito se equivocó una vez, cuentan, y dijo: toma tu leche y vete a tu casa, en vez de decir toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús lo primero que hace con este paralítico es perdonarle los pecados. Jesús es el que perdona los pecados. Y lo hace con autoridad, porque es Dios, el Emmanuel. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Mateo 12:30. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón. Mateo 12:41-42. Más que el templo. Mateo 12:6. Cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor. Mateo 12:36-37. Cuando afirma: antes que naciese Abraham, yo soy. Juan 8:58. Incluso el Padre y yo somos una sola cosa.
Juan 10:30, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 590. Queridos hermanos, Jesucristo se mostró como Dios verdadero. El que no está conmigo está contra mí. Eso solo lo puede decir Dios. Jesús dice que es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo, porque es Dios. Nosotros le decimos a Jesús, tú eres nuestro Señor, tú eres el Emmanuel, Dios con nosotros. Solo Jesucristo perdona los pecados porque Él es Dios. Jesús, nuestro Señor, no va contra la fe monoteísta. Jesús habla de un solo Dios, pero ese único Dios es Padre, es el Padre de Jesús. Jesús es el Hijo, que es igual al Padre. El Padre y yo somos una sola cosa, Juan 10:30. Y Jesús nos habla del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús revela la Trinidad, pero el misterio de la Trinidad no daña la unidad de Dios. Estamos en el misterio de los misterios, en el misterio de la Trinidad. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él en virtud de las obras de su Padre que él realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. ¿Qué nos está diciendo el catecismo? Que para creer en Jesús necesitamos nacer de nuevo, necesitamos de la gracia. En definitiva, de la fe. La fe, ya lo hemos explicado, es una gracia, un don de Dios. Para reconocer a Jesús como Señor, necesitamos de la gracia divina, el don de la fe. Por eso, cuidemos nuestra fe. La fe nos dice, Jesús es el Señor. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados, que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios y lo juzgaron como un blasfemo. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 594. Ustedes han leído muchas veces los 4 evangelios y se habrán dado cuenta cómo las autoridades judías, los fariseos, no reconocieron a Jesús como Señor. Y más bien lo acusaron de que está blasfemando, porque es un hombre que se hace Dios. Jesucristo, queridos hermanos, no es un hombre que se hacía pasar como Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. El Hijo de Dios que se hace hombre para salvar a los hombres. Eso es lo que nos dice nuestra fe. Aquí tenemos esta tablita como recuerdo de lo que hemos dicho. Ustedes son muy inteligentes, así que ya captaron las ideas. La identidad judía me lleva a hablar de la ley, el templo y el monoteísmo. ¿De acuerdo? El pueblo de Israel tiene la ley, la Torá. El pueblo de Israel tiene el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado. Y es propio del pueblo de Israel el monoteísmo, creer en un solo Dios. ¿Cuál es la relación de Jesús con la ley, con el templo y con el monoteísmo? Jesús no elimina la ley, sino que la lleva a su plenitud. Jesús trae la gracia para cumplir la ley. Todos los mandamientos son importantes. Se cuenta que un domingo una niña le dice a su papá, papá, hoy es domingo, hay que ir a misa. Y el papá le dice, la misa no es importante. Y la niña le dice, papito, hay que ir a misa. El tercer mandamiento dice que hay que santificar las fiestas. Y el papá le indica a su hija, hijita, el tercer mandamiento no es importante, no vamos a ir a misa. Y la niña le respondió, papito, a partir de hoy no te voy a obedecer. ¿Ya has dicho, malcriada? Sí, papito,
A partir de ahora no te voy a obedecer. Si tú dices que el tercer mandamiento no es importante, el cuarto mandamiento tampoco es importante, honrar a nuestros padres, por lo tanto no te voy a obedecer. Esta niña le dio una gran lección a su padre. Todos los mandamientos son importantes. Y Jesús trae la gracia para vivir el decálogo. El templo. Jesús es el templo definitivo. En Jesús se une lo divino con lo humano. El monoteísmo. Jesús enseña que hay un solo Dios, pero Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús nos enseña que Él es Dios con nosotros. Cuando Jesús perdona los pecados, está expresando que es Dios, porque solo Dios perdona los pecados. La fe nos dice que Jesucristo es Dios con nosotros. Aquí una mística está preguntando, Padre, ¿la incredulidad o falta de fe endurece el corazón? Por supuesto. La incredulidad o la falta de fe hace que nuestro corazón se vaya volviendo cada vez más duro. La fe abre el corazón a Dios. La fe es la base de la vida cristiana y la fe auténtica lleva a la esperanza y a la caridad. Y un corazón creyente que espera y ama es un corazón abierto a Dios. Aquí tenemos esta tablita para fijar ideas. Aunque ustedes ya han captado las ideas, porque son brillantes alumnos. No sacan 22 porque no hay 22, sino solo 20. El Antiguo Testamento nos presentaba el Templo de Jerusalén como ámbito de encuentro con Dios. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el templo definitivo. En Jesús se une lo humano con lo divino. La humanidad santísima de Jesús es el templo. Vamos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. El encuentro con Dios es en Cristo. Y aquello que no me lleva a Cristo es basura. Todo lo que me lleva a Jesús tiene valor. Todo lo que no me lleva a Jesús es basura. La ley, Torá, expresa un comportamiento en relación con Dios, sobre todo el decálogo. A ver, voy a hacer una pregunta con premio. Van a escribir los dos libros del Antiguo Testamento donde está el decálogo. Los dos libros del Antiguo Testamento donde está el decálogo. Quien escriba la respuesta correcta se lleva su premio. Un librito de bolsillo, cómo ganarse la lotería en 3 minutos. Repito, ¿qué libros del Antiguo Testamento muestran el decálogo? Escríbanlos. Ustedes ya lo saben, son grandes biblistas. No me digan que no saben. La ley, la Torá, está en el Antiguo Testamento. El decálogo está en 2 libros del Antiguo Testamento. Nuestra hermana Teresa Rodríguez ha escrito lo correcto, Éxodo y Deuteronomio. Se gana su librito, Cómo ganarse la lotería en 3 minutos. No, es una broma, se gana un librito espiritual. Nuestra hermana Teresa Rodríguez. Entonces, Jesús no cambia el decálogo. Jesús trae la gracia y Él es la ley. Jesús es la ley. Nosotros no somos cumplidores de normas. Nosotros somos discípulos de Jesús. Un cristiano no es un cumplidor de normas. Un cristiano es el que se ha encontrado con Cristo. Cristo es la ley. Encuéntrate con Cristo y vas a vivir todo el decálogo. Deja que Cristo te transforme y vivirás todo el decálogo. En Cristo somos una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Y el Antiguo Testamento me presenta la fe monoteísta. La Shema. La fe monoteísta, la Shema.
Aquella persona que escriba la cita bíblica de la oración Shema se gana un libro. Ya lo hemos explicado en una clase de catecismo. Aquella persona que escriba la cita bíblica de la oración Shema se gana un libro. Acuérdense, ¿dónde está la Shema? Shema, escucha Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. ¿Se acuerdan de la oración del Shema? Escucha Israel, el Señor es tu único Dios. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién escribe la cita bíblica de la Shema? Escucha Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Muy bien, nuestra hermana Jovi Malca, Deuteronomio 6:4. Perfecto, se ganó su librito. Deuteronomio 6:4. Muy bien, qué alegría tener alumnos tan brillantes. Jesús enseña que Dios es Padre. Él es el Hijo y envía además Jesús al Espíritu Santo. Hay un solo Dios, pero Jesús no cambia el monoteísmo. Sin embargo, nos dice, ese único Dios es Padre. Él es el Hijo, Jesús es el Hijo, y Jesús nos habla del Espíritu Santo. Con lo cual, Jesús nos enseña que Dios es uno y trino. Aquí tenemos la síntesis. Jesús tiene una relación con Israel. Jesús es la plenitud de la ley. Jesús es el templo definitivo. Jesús enseña que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo Él es el Emmanuel. Jesús nos enseña al Dios vivo y verdadero. Esa es la síntesis de la clase de hoy. Tarea: leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 571 y 594. Del 571 al 594 hay muchas citas, he puesto solo algunas. Mateo 5, 17 al 19, Mateo 5, 33, Juan 2, 16 al 17, Juan 8, 58 y Juan 10, 30. Vayan haciendo su fichero, vayan elaborando su fichero. Mateo 5, 17 al 19, Mateo 5, 33, Juan 2, 16 al 17, Juan 8, 58, Juan 10, 30. Vayan haciendo su fichero. Al final del año, Dios mediante, vamos a premiar el fichero de oro, el fichero de plata, el fichero de cobre, con sus premios respectivos. Y un fichero premio consuelo, un menú en carretilla y también luego ingreso a UCI. Oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia al Señor por intercesión de Fran Duff. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hemos terminado la clase de hoy. Gracias a Dios estamos avanzando. Bendito sea Dios, estamos avanzando en el estudio del catecismo. Todavía nos faltan bastantes números. Tenemos que terminar la primera parte del catecismo. Ya estamos en el número 594 y debemos llegar al número 1065 y con eso terminamos la primera parte del catecismo, que es la parte del credo, la parte de la fe. Esperemos que en diciembre podamos concluir, yo creo que sí, hasta el número 1065. Y ya me puedo ir en paz. Muchas gracias por su paciencia. Bendiciones para todos. Un saludo para la Legión de María, para todos los presidios de todas las parroquias que se conectan los sábados. El próximo sábado no voy a poder dar la clase porque voy a estar de retiro. Me voy el martes por la tarde y no vuelvo hasta el sábado por la noche. Escuchen bien, me voy de retiro porque hace unos días estaba saliendo de mi parroquia y una señora corriendo se acerca y me da un papelito. Padrecito, escríbame su nueva dirección. ¿Qué? Le dije, ¿mi nueva dirección? Sí, es que usted ha dicho que se nos va. No, me voy de retiro, escuchen bien, me voy de retiro. Esta señora quería que yo le escribiera la nueva dirección. ¿Qué nueva dirección le voy a poner, señora? Me voy de retiro. Gracias por su paciencia, bendiciones para todos. Rezo por ustedes y a celebrar con alegría y gozo este lunes 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de María, una oración por este pecador que con otros sacerdotes, muchos sacerdotes, celebramos nuestro aniversario sacerdotal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Ánimo en Jesús, José y María y a estar siempre conectados en la oración, conectados con Jesús a través de nuestra Madre Santísima. Que tengan un bonito sábado y un buen almuerzo.